Hoy nos acompaña el doctor René Cázares Parra con la ponencia Perspectiva de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública. Le damos la más cordial bienvenida. Permitirme a leer su reseña curricular. Es doctor en procesos políticos en la UAM Iztapalapa, medalla al mérito universitario. Cuenta con una maestría en estudios políticos y sociales, con mención honorífica, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas, ambas por la UNAM, especializado en temas de seguridad, electorales, legislativo y partidos políticos. Profesionalmente se desempeña actualmente como titular del Departamento de Posgrado y Especialización de la Universidad Mexiquense de Seguridad y como profesor investigador por la misma institución. Ha sido profesor de asignatura en diversas instituciones. En el ámbito profesional se ha desempeñado como asesor político y legislativo en la Cámara de Diputados, productor y locutor en Radio 6.20 AM, Acústica Radio y Radio Lagarto, así como asistente de investigación en la Universidad Autónoma de Guerrero y el Colmex. En la iniciativa privada ha sido director de diversos proyectos de investigación en temas sociales, políticos, archivísticos y culturales. Articulista en diversas revistas especializadas, conferencista e integrante del Laboratorio de Análisis Social Estratégico y de la Red Internacional de Seguridad Humana y Bienestar. Autor de los libros Los Servicios de Inteligencia en México, Ayer y Hoy, y la Guardia Nacional como alternativa para el resguardo de la seguridad pública en México. Estudio conceptual, teórico, histórico y político. Muchas gracias, maestro Cristian. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias en cuestiones relacionadas con la seguridad pública. Como ya lo dijo el maestro, soy el titular del Departamento de Posgrado de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Para aquellos que no conocen esta universidad, es la universidad más grande a nivel nacional en cuestión de preparación de elementos policíacos en el estado de México. Contamos con 3 planteles, en Tlalnepantla, en Nezahualcóyotl y en Toluca. Y a nombre, por supuesto, de la rectora, la maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, bueno, agradecemos mucho la invitación a este ciclo de conferencias. Vamos a empezar. Sin duda, en esta cuestión de la seguridad pública, todos estamos de acuerdo que una de las, digamos, responsabilidades más grandes que tiene el Estado, ¿no?, va a ser la de garantizar la integridad física y patrimonial de sus habitantes, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante la salvaguarda de la seguridad, ¿no? El Estado, ¿no?, para estos fines, lo ha llevado a cabo, no sin complicaciones y sin duda no de forma total, ¿no? La coordinación entre los 3 niveles de gobierno, ¿no?, estatal, municipal y federal, y buscando generar estas, digamos, medidas de prevención, ¿no?, de investigación, de reacción, entendiendo por reacción, infracción y sanción de las conductas delictivas, ¿no?, que afectan al país. Entonces, una democracia social como la nuestra, pues requiere estar mejorando continuamente, ¿no?, la calidad de las políticas, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollar instituciones abiertas que se encuentren cercanas a la ciudadanía, ¿no? Entonces, para llevar a cabo todo esto, pues se requieren de actores sociopolíticos que sean capaces, ¿no?, de representar esta diversidad de intereses de la sociedad, ¿no?, en su conjunto, por supuesto, ¿no?, y que garanticen el cumplimiento de los ordenamientos bajo los cuales se ejercen toda esta serie de facultades, ¿no?, de manera eficaz y eficiente, así como de las funciones administrativas eh, propias de su encargo, ¿no? Entonces, ante el desbordamiento de los índices de inseguridad que vemos experimentados en el país, que han sido productos, entre muchos otros, de esta dificultad de los cuerpos de seguridad civiles para llevar a cabo sus funciones y, por supuesto, también del descontento social, del gran descontento social que se vive en el país, el Estado ha puesto en marcha la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no?,
¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden social. ¿Cómo? Pues llevando a cabo labores de seguridad pública, ¿no? Sin embargo, no se contaba antes con un marco legal que regulara la actuación de los cuerpos castrenses. Esto producía, ¿no?, toda una serie de problemáticas propias de la adopción de estas medidas, ¿no? Como cuáles: violaciones a los derechos humanos, abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, bueno, entre muchos otros, ¿no? Es decir, el ejército, ¿no?, al llevar a cabo labores de seguridad pública que son ajenas a su encargo, ¿no?, y bajo esta lógica militar, pues la más de las veces, ¿no?, sobrepasó, por supuesto, ¿no?, la lógica civil, ¿no?, en cuanto al mantenimiento del orden público y la persecución de los delitos. Entonces, a mí me parece que bajo este escenario, por supuesto, es una cuestión muy general, es que el estudio de la Guardia Nacional, ¿no?, como cuerpo encargado del resguardo de la seguridad pública en nuestro país, se vuelve imprescindible, ¿no? Porque es una institución de carácter civil, pero integrada por elementos militares y policiales en su conformación, es decir, es un cuerpo híbrido, ¿no?, en su funcionamiento y en su operación, por supuesto, ¿no? Y el establecimiento de este cuerpo de seguridad ha significado emprender toda una serie de reformas constitucionales, ¿no? A esto me refería al contar con un contenido legal, ¿no?, que les permita tener este andamiaje, digamos, normativo y legal que ha posibilitado, como veremos en el transcurso de esta plática, ¿no?, llevar a cabo un proceso de lo que yo llamo la institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. No así una militarización de la seguridad pública en el país. Entonces, antes de entrar en táctica operativa, me parece que como académicos que ustedes pretenden ser, o como académicos que ya somos su servidor y el maestro Cristian, estamos obligados, sin duda, ¿no?, todos los que pasamos por la universidad y pretendemos dedicarnos a la investigación, a estar en un espacio administrativo público, a ser funcionarios o a ser asesores o lo que sea, nosotros como académicos estamos obligados a llevar una revisión teórico-conceptual, ¿no? Y sobre todo en el campo de la seguridad esto es muy importante, porque el estudio de la seguridad se ha llevado tradicionalmente bajo un enfoque militar y policíaco, ¿no? Esto porque se había dado dentro de un ambiente internacional que privó hasta el siglo XX, ¿no?, a partir de varios acontecimientos, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundiales en la mitad del siglo pasado, y también como herencia de los procesos de la Guerra Fría en la segunda mitad del mismo. Estos acontecimientos generaron factores determinantes en la acepción del concepto de seguridad, ¿no?, donde, digamos, la preocupación, ¿no?, de la misma se circunscribe a la defensa territorial del Estado, ¿no? Es decir, no a la de sus habitantes, sino a la defensa del Estado como ente completo, ¿no? Entonces, esto llevó a que se vulneraran los derechos de los ciudadanos bajo una perspectiva, pues, la más de las veces bélica y coercitiva, ¿no? O sea, esto como argumento para la defensa de la seguridad nacional. Entonces, se acotó el estudio de la seguridad a dos cosas: al estudio de la seguridad nacional y al estudio de la seguridad pública, ¿no? Ahora, esto privó hasta hace muy poco, conste. Ahora, el contexto de los últimos años del siglo XX, digamos de 1990 para acá, y las primeras 2 décadas que estamos experimentando del siglo XXI, han dibujado un nuevo escenario económico, ¿no? Pero no solo económico, sino también político, mediático y sociocultural. ¿Por qué? Porque nos estamos desarrollando dentro de un ambiente globalizado. ¿Y qué demanda este ambiente globalizado? Cooperación entre los estados, sin duda alguna, ¿no? Y esta cooperación, ¿qué esperaríamos que nos dé? Pues el fortalecimiento de valores democráticos,
de cuestiones económicas, de valores sociales, de desarrollos tecnológicos, de crecimientos culturales, en fin, ¿no? Entonces, en este nuevo entorno se hace visible el estudio de la seguridad, pero ya no visto solo dentro de los parámetros de seguridad nacional y seguridad pública, sino que nos obliga a redefinirlo desde una perspectiva multidimensional, ¿no? Como yo decía hace un segundito, la perspectiva clásica, ¿no? Que privó después de las primeras guerras mundiales y hasta la Guerra Fría, priorizaba esta salvaguarda de la integridad a partir de la territorialidad del Estado, ¿no? Esto es lo que hemos llamado, no sé si ya lo han visto, pero es la visión estatocéntrica, ¿no? Y relegaba todo lo que no fuera parte de ello a una categoría secundaria, que era la seguridad pública. Entonces, la defensa del Estado, en esta visión clásica, no estatocéntrica, todo, prácticamente todo era de seguridad nacional y cualquier cosa pues, de segundo nivel o de tercero o que no importara mucho era relegado a la seguridad pública, ¿no? Bueno, ahora hemos cambiado esta perspectiva, ¿no? Ahora lo estamos estudiando a través de una perspectiva multidimensional del concepto de seguridad. Esto que quede bien claro, lo estamos desarrollando en la Universidad Mexiquense de Seguridad. No es un estudio nuevo, esto ya tiene varias connotaciones. Hay autores y académicos mexicanos increíbles, como el doctor Adrián Gimate Güell, si pueden revisar su obra. Y él es uno de los principales aportadores a esta visión, ¿no? De la perspectiva multidimensional del concepto de seguridad. ¿Y qué nos va a dar esta perspectiva multidimensional? Bueno, permite estudiar el término alejado de esta conceptualización en términos duales, es decir, de seguridad pública y seguridad nacional, y asume que existen otras amenazas, además de las militares y la protección física o patrimonial del ciudadano, que se inscribe dentro de la seguridad pública, ¿no? Entonces, lo vuelve una visión mucho más amplia, ¿no? De las necesidades de la población. ¿En términos de qué? Pues en términos económicos, en términos medioambientales, ¿no? Lo acabamos de ver, por ejemplo, como un ejemplo, lo del huracán Otis en Acapulco. En términos sanitarios, lo vivimos con la pandemia del COVID-19. En términos educativos, en términos culturales, en términos laborales, entre muchos otros, ¿no? Porque, insisto, porque nos encontramos inmersos en un mundo global, ¿no? Esto que nos vuelve interdependientes a los estados, ¿no? Y nos vuelve transfronterizos. Esta visión ya se va a llamar visión antropocéntrica, porque está basada en quién, en el ser humano, ¿no? Sin que sea objeto de esta ponencia, por supuesto, desagregar todos los conceptos o significados de cada uno que tiene la seguridad, vale la pena comentarlo y tal vez en una futura invitación o cuando vengan lo podemos platicar con más amplitud. Pero podemos ver cómo se va desagregando en diversas unidades de análisis el concepto de seguridad. Hay que entender la seguridad ciudadana como esta gobernanza de calidad en cuestiones de seguridad. No solo es si me asaltaron, si el policía fue a ver quién está llevando a cabo tal ilícito, qué me robaron, si me robaron la casa, en fin, ¿no? Sino que también los demás elementos como fiscalías, ministerios públicos, lleven a cabo su trabajo. Esto un poco para entender los conceptos, porque luego confundimos la seguridad pública con la seguridad ciudadana. Y la seguridad humana va a ser esta visión muy general, ¿no? Que se va a encargar de decir, ok, bueno, tenemos otras inseguridades. Hay inseguridad laboral. O sea, aquí no me están asaltando, ni estoy siendo víctima de un delito per se, ¿no? Pero si no tengo trabajo, eso es una inseguridad que no me permite desarrollarme como ser humano. Esta visión de la seguridad es la que no se tenía y es la que se tiene hasta hace muy poco. Entonces, por eso insisto mucho en revisar esta cuestión conceptual y teórica acerca de la seguridad. Es una cuestión, yo lo entiendo y como académico lo sé, es una cuestión aburridísima muchas de las veces, pero se vuelve muy interesante porque cuando desagregamos los conceptos y sabemos cuál es su significado,
todo aquel que se dedique en diferentes áreas de operación de la seguridad tendrá acotado su nivel de participación en la misma, es decir, no se van a duplicar funciones, es más fácil saber qué hace uno, qué hace otro y poder conjuntar, ¿no? Trabajos interagenciales, interestatales, en fin, ¿no? Entonces, bueno, valga la pena esta revisión y si le pueden echar un ojo después a esta visión multidimensional, bueno, estaría increíble. Bien. Siguiendo con esta revisión conceptual, me parece muy imperativo revisar también dos términos que comúnmente se utilizan de manera indistinta y que ha dado lugar a un sinfín de confusiones, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, y me atrevería a decir desde Cedillo para acá, bueno, pero ustedes son muy jóvenes, vamos a decir que a ustedes les toca prácticamente, digamos, del periodo de Calderón hasta nuestras fechas, ¿no? Y estos dos términos es militarización y militarismo, ¿no? Y es otra cosa que no se debe confundir, ¿no? O sea, no debemos confundir militarización con militarismo, ¿no? Hay que entender que la militarización va a ser este proceso, ¿no? Por el cual, digamos, el estamento militar, ¿no? Las fuerzas castrenses participan e inciden en la sociedad, ¿no? En procesos políticos, en la economía, en la educación. Y esta puede ser de dos tipos, y lo vamos a ver con el ejercicio de la Guardia Nacional, pero también con el ejercicio de las Fuerzas Armadas que están llevando a cabo ahorita labores de seguridad pública, ¿no? O sea, puede ser directa, donde las fuerzas militares son desplegadas, ¿no? Para participar en labores de control interno, pero también puede ser indirecta, ¿no? Asociada a estos marcos institucionales en los que las policías civiles, digamos, adquieren, ¿no? De manera paulatina características militares, que es el ejemplo concreto de la Guardia Nacional, ¿no? Y entre ellas están, pues, las estrategias de armamento, de táctica, de entrenamiento, de mando, etcétera, ¿no? Entonces, la militarización en el entorno político, ¿no? Va a estar plasmada por estas, digamos, responsabilidades que se le otorgan a los entes militares, ¿no? Y el militarismo es la imposición de valores. En una se les da, pero en otras se imponen, ¿no? Esa es como la diferencia fundamental, pero también como muy sencilla, ¿no? Nosotros como académicos tenemos la obligación. Sí, de tener un marco conceptual y un marco teórico muy bien establecido y que entre académicos podamos hablar con términos muy rimbombantes, pero tenemos la obligación también de hacérselo ver a la sociedad en términos muy sencillos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un proceso para llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, el punto es que el militarismo es esta imposición de valores, ¿no? Estas perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, lo cual sin duda, es más peligroso que la militarización, ¿no? Y los casos más evidentes y que todos tenemos conciencia de ellos es por ejemplo, este militarismo, ¿no? Que estuvo encarnado por las dictaduras militares, ¿no? Digo, con un marcado acento en las décadas de los 60 y los 70 en nuestro continente. Ahí tenemos los ejemplos de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Guatemala, ¿no? De Argentina, que ahorita está en el ojo del huracán con la elección de Milei, en fin, ¿no? Entonces, el militarismo, ¿no? Va a ser esta orientación política y relación de poder, ¿no? En una sociedad, digamos, plenamente militarizada, las Fuerzas Armadas van a determinar de manera unilateral el carácter de las instituciones, ¿no? O sea, la forma de gobierno, los deberes, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Los recursos nacionales, ¿no? Y esto puede radicalizarse, ¿no? O sea, todavía dentro del militarismo hay una radicalización del mismo, ¿no? Esto se le llama pretorianismo y el pretorianismo puede dividirse en tres, en moderadores, en guardianes y en gobernantes, ¿no? En moderadores, pues, solo actúan como grupos de presión, ¿no? Que pueden tener poder o no de veto sobre las autoridades, ¿no? En el término de los guardianes, pues los civiles dejan gobernar, pero el gobierno es supervisado por los militares, ¿no? Y, digamos, en algún momento pueden desplazar a las autoridades civiles, ¿no? Y retomando el poder por varios años de ser así, y luego les dan chance de regresar. Pueden ir y venir.
digamos, ¿no? Y en los gobernantes, bueno, procuran controlar el gobierno, controlan todo, controlan al gobierno, controlan al Estado, destruyen los centros de poder político e implementan sus propios proyectos económicos, ¿no? Que son en muchos de los casos sumamente ambiciosos. Reitero, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, Brasil, en fin, ¿no? Entonces hay que entenderlo así, o sea, el militarismo va a ser esta imposición del orden militar a rajatabla, tal cual, ¿no? Donde van a imponer sus valores, sus doctrinas, su disciplina, su proyecto de gobierno, etcétera. Y la militarización va a ser este proceso mediante el cual se va a legitimar la operación y el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores ajenas a la defensa nacional. En ese sentido es el que estamos viendo en nuestro país, ¿no? El despliegue de militares en diferentes áreas de la función pública, ¿no? Ahí los tenemos en las aduanas, ahí los tenemos en el control y en la construcción de aeropuertos, ¿no? Ahí los tenemos en la construcción de líneas férreas, ahora con el Tren Maya, para más con las otras 7 líneas que se acaban de anunciar, que varias de ellas van a estar hechas por militares, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo claro, porque entonces el público, la ciudadanía, lo usa indistintamente. Y eso da lugar a un montón de confusiones cuando tanto el gobierno como los académicos quieren explicar algo, ¿no? Entonces es como nuestro deber revisarlas, ¿sí? Y explicarlas. Bueno, como parte también de esta revisión teórico-conceptual, ¿no? Es importante analizar el papel que la institucionalidad juega en este proceso de militarización, ¿no? Porque permite otorgar lo que decíamos, lo que no tenían las Fuerzas Armadas, un respaldo administrativo, legal y político, es decir, las reglas, ¿no? Y las relaciones entre los agentes sociales y las estructuras, ¿no? Entendidas como las organizaciones o las instituciones, bajo las cuales se llevan estos procesos de militarización, ¿no? Que prioriza, por supuesto, a las instituciones militares como eje central, ¿no? De las políticas. En nuestro caso, pues en las políticas de seguridad pública. Entonces, en el plano teórico, es importante la revisión del institucionalismo, ¿no? Y del neoinstitucionalismo también, ¿no? Entendiendo bajo estas dos vertientes teóricas que van a ser, digamos, las reglas formales, ¿no? Estos procedimientos, los estándares de prácticas operativas que van a estructurar estas relaciones entre individuos y varias unidades de la política, ¿no? O sea, en sentido llano, ¿no? Son las reglas formales e informales que se van a crear durante la actividad política y abren o cierran las opciones de los actores políticos, ¿no? Entonces, vamos a entender que van a ser este conjunto de normas que regulan, ¿no?, la conducta individual a través de entidades u organizaciones que las crean y las hacen cumplir, ¿no? Ahora, para que estas normas puedan llevarse a cabo, requieren estar contenidas en un texto de carácter legal, ¿cierto? Bueno, ¿qué texto más de carácter que nuestra Constitución como texto fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque estando ahí otorga legitimidad, ¿no? Para el desempeño de las funciones a desarrollar, ¿no? Entonces, a partir del ordenamiento constitucional, de las reformas constitucionales, ¿no? Es que se derivan toda esta serie de normatividades secundarias, las que se conocen como las normas secundarias, que señalan, que son muy importantes porque señalan el campo de acción en las que se encuentran, digamos, sujetas, ¿no? El desarrollo de las actividades de diferentes actores, ¿no? En este caso, de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, y de otros actores, ¿no? O sea, organizaciones, actores políticos, económicos, sociales, en fin, bueno, pero en el caso que nos ocupa de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, a la Constitución se sujetan ciudadanos e instituciones, si queremos que estos actos, ¿no?, sean aceptados por los demás actores. Entonces, esta conceptualización acerca de la seguridad en México, pues debe encontrarse sustentada por los aspectos teóricos necesarios, ¿no?, que permitan esta incorporación dentro de la ingeniería constitucional.
Insisto, ¿por qué? Porque proporcionan claridad para la utilización en distintos ámbitos de operación. Por eso ocupamos, ¿no? O sea, necesita esta redefinición del marco teórico conceptual en términos securitarios para tener esta certeza, ¿no? En cuanto al significado y al alcance de la terminología y no nada más utilizarla así como así, ¿no? Que nos va a permitir redefinir las labores, ¿no? De todas aquellas instituciones, ¿no? Encargadas de la seguridad de nuestro país. Y esto nos va a posibilitar generar modelos aplicables, ¿no? A nuestra realidad social en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, en este sentido, es que este término, la institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, me parece muy relevante porque le va a otorgar a los cuerpos castrenses como a la Guardia Nacional el marco normativo mediante el cual se van a poder llevar a cabo labores de seguridad pública en el país. Ahora, me van a decir, pero doctor, ¿cómo es posible esto? Si a todas luces es una militarización de la seguridad pública. Bueno, pues para tal fin y para ver si sí es una institucionalización o es una militarización de la seguridad pública, tenemos que revisar el contexto en el que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en nuestro país hemos tenido 4 modelos de seguridad pública. Generalmente generamos toda una multiplicidad de modelos y cosas para explicar la realidad social. Creo que menos es más y mientras más esquematizado esté, mejor lo vamos a entender. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles han sido estos 4 modelos de seguridad que hemos experimentado en el país, ¿no? Ahora, para empezar con estos modelos de seguridad, y como bien menciona Weber, bueno, Weber en Estado y Sociedad, el Estado, ¿no? Y lo tenemos porque nos repiten todo el tiempo en la facultad, ¿no? El Estado tiene esta facultad exclusiva, ¿no? De proporcionar seguridad a sus habitantes, ¿no? A través de la utilización del uso exclusivo de la fuerza, ¿no? ¿Para qué? Pues para garantizar el Estado de Derecho. ¿Con qué objetivo? Pues mantener el orden y la paz pública, ¿cierto? ¿De qué se va a auxiliar? Pues de los diferentes cuerpos securitarios, ¿no? Ya sean policíacos y militares, que le van a permitir llevar a cabo esto, ¿no? Ahora, el problema es que ante la ausencia de una reforma policial exitosa, pues se ha argumentado, ¿no? Al menos desde los años 30 hasta acá, que la presencia militar es necesaria, ¿no? ¿Hasta qué? Pues hasta que una fuerza policíaca federal pueda asumir totalmente las funciones de seguridad pública, ¿no? Y esto ha provocado una tendencia continua de militarización de las fuerzas policíacas en nuestro país. Entonces, en este contexto es que hemos transitado por 4 modelos de seguridad pública, compartiendo una serie de características entre ellos, ¿no? Que podemos ver aquí en la lámina. Ahora, tampoco es objeto de esta plática darlos en profundidad, pues no acabamos nunca, pero vamos a tratar de hacerlo de manera muy general, ¿no? Ahora, el primer modelo, que es el modelo policial, responde a este ejercicio, ¿no? De las actividades de seguridad por medio de un mando civil, ¿no? En donde las Fuerzas Armadas sí intervienen, pero intervienen prestando su apoyo específicamente en el combate al tráfico de estupefacientes y grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico. Este modelo policíaco podemos rastrear sus orígenes hasta la época prehispánica, pero valga para esta ponencia, ¿no? Decir que vamos a tomar un periodo de tiempo de 1938 hasta 1994. Es en este periodo donde las Fuerzas Armadas intervienen como respondientes para ir a la destrucción de cultivos, ¿no? La dormidera, de un montón de cultivos de coca, en fin, ¿no? Y tienen lugares estas operaciones que han sido muy famosas en este periodo, ¿no? La Operación Cóndor, la Operación Canador, que ya cuando se mete a investigar descubre que le ponen canador por cannabis adormidera, que es la marihuana. La puma, ¿no? La pantera, la mangosta, que no se conocen mucho, pero que también ahí han estado, ¿no? Y básicamente son erradicaciones de cultivos, ¿no?
También en este periodo, ¿no? Se da el caso del Kiki Camarena, que todos lo conocemos, y si no lo conocen, el Kiki Camarena fue un agente de la DEA especializado en combate a grupos de narcotraficantes. Le destruye a Caro Quintero un plantío de más de 10,000 hectáreas de marihuana que estaba modificada, ¿no? Y que según los relatos de la época era la mejor marihuana del mundo. Y ellos tenían tanto poder que lo secuestran, lo torturan y lo matan, ¿no? Hay muchas bibliografías al respecto, si gustan yo les puedo pasar varias para que sepan cómo estuvo esto, y estuvieron implicados agentes del gobierno, los mismos narcotraficantes, policías, gobernadores, en fin, ¿no? Bueno, también en este periodo de tiempo, ¿no? Es también que se crea el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahora nos parece que es una cuestión que se da, o sea, se da porque siempre ha estado ahí. Bueno, es cierto. O sea, es a partir de los 80s que se crea el Plan Nacional de Desarrollo. Imagínense, no contábamos con un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Desarrollo? Porque de ahí se derivan todas las planificaciones que van a hacer todas las instituciones, ¿no? Dentro de un periodo de gobierno, entre ellas la parte de la seguridad, ¿no? Y es importante porque ahora lo tenemos como cierto, ¿no? Que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional. Pero ¿desde cuándo viene esto? Bueno, desde este periodo. En el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid es que se clasifica el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, ¿no? Y es también durante este periodo que se crea la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, el segundo modelo, que es el policial militarizado, va a ser de 1994 a 2006. En este periodo, las labores de seguridad se van a llevar a cabo entre autoridades civiles y militares nombrados, y eso es importante porque se nombran dentro de las instituciones de seguridad pública, ¿no? Se crea la Secretaría, bueno, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. No contábamos con un secretariado que nos dan políticas específicas, ¿no? Y mediciones y, en fin, acerca de cuestiones de la seguridad y que integra los tres niveles de gobierno a través del Consejo de Seguridad Pública, ¿no? También se reforma el artículo 21 constitucional que establece un nuevo concepto y tratamiento de la seguridad pública, porque antes era el concepto de paz pública, pero no de seguridad pública, ¿no? Y esto sí tiene una connotación diferente, ¿no? Se crea la famosísima Policía Federal Preventiva y nosotros que estudiamos en la UNAM, bueno, debemos tener conciencia de esto, porque cuando fue el paro de labores, aquel paro histórico de labores que yo, al menos a mí sí me tocó vivir en el primer año, va a la Policía Federal Preventiva que se acababa de crear y con bombo y platillo y fueron a rescatar las instalaciones universitarias. Y tuvo mucha connotación porque, bueno, la integraban militares, es decir, estaba conformada por militares, ¿no? Bueno, también se crea en este periodo la agencia, no, la AFI, ¿no? Como auxiliar del Ministerio Público, ¿no? En sustitución de la Policía Judicial, que si ustedes les preguntan a sus padres, seguramente se acordarán de la Policía Judicial, porque era la policía más temida en todo el país, ¿no? Si uno quería asustar a los niños o a los adultos o incluso al coco, solo le mencionaban a la Policía Judicial y bueno, con eso era más que es suficiente. Y que en su momento se le quiso llamar el FBI mexicano, ¿no? Y así, bueno, así se le tomaba. Sin embargo, no tuvo como esta profesionalización que se necesitaba para tal cosa, aunque el FBI sí vino a dar cursos a la Agencia Federal de Investigación, ¿no? Se crea la Secretaría de Seguridad Pública, porque ahorita también lo damos por hecho, pero antes no contábamos con una Secretaría de Seguridad Pública. ¿De quién dependía la seguridad pública? De la Secretaría de Gobernación. ¿Qué implica esto? Que un solo hombre, o sea, ya dejan al presidente de la República, sino que en el organigrama de secretarías, ¿quién tenía la responsabilidad? La Secretaría de Gobernación.
¿Qué daba paso a esto? Bueno, pues un sinfín también de arbitrariedades por parte de los cuerpos encargados de la seguridad, ¿no? Y también en este modelo también se crea, ¿no? El Programa Nacional de Seguridad Pública. Insisto, no teníamos uno. Y a mí me parece relevante, porque es increíble que habíamos vivido un poco en el oscurantismo hasta los años 90, ¿no? En este sentido. Por eso no nos debe sorprender que en cuestiones de seguridad estemos un poco, dirían por ahí las mamás, ¿no? En pañales, porque hasta hace muy poco empezamos a profesionalizarnos, ¿no? No es excusa para el gobierno, pero bueno, las cosas así se sucedieron, ¿no? Y en este modelo también los militares fueron mandos de muchas instituciones, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, la CIEDO, y en fin, entre muchas otras. Ahora, el tercer modelo, que es el que prácticamente ustedes tendrían como mucha noción, y lo digo por la edad, aunque sería muy bueno que revisaran los acontecimientos de los otros dos, este corresponde a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? En este periodo que va de 2006 a 2018. En este modelo, las autoridades civiles son sustituidas. En el modelo pasado habían sido nombradas, ¿no? Y digamos que en este tercer modelo también las nombran, pero en algún momento dicen, ¿sabes qué? Bueno, en algún momento no. Empezando el sexenio Calderón, son sustituidas, aunque estuvieran nombradas, ¿no? Las sustituyen por efectivos castrenses, ¿no? En territorios, por supuesto, con más incidencia de actividades por parte del crimen organizado, ¿no? Hay un libro muy bueno, ¿no? De Trejo y Ley que se llama Votos, Drogas y Violencia, y aquí se puede ver cómo ellos generan esta zona gris, ¿no? Que es la explicación de cómo se lleva a cabo la corrupción de las autoridades junto a los grupos del crimen organizado. Se los recomiendo mucho esta lectura, ¿no? Y se empieza a contar con presencia militar importante en los estados que así lo requirieran, ¿no? Recordemos que Calderón lanza esta famosa guerra, ¿no? Contra el narcotráfico, ¿no? Y esto es terrible. Primero porque se dice entre los altos círculos de gobierno que se lanza esta guerra, entre otras muchas explicaciones. Creo que la más coherente es que recordemos que Felipe Calderón gana con menos del 0.5 de preferencias electorales, ¿no? Entonces no tenía una legitimidad marcada, ¿no? Como el nuevo presidente. Entonces, ¿qué decide hacer? Das un golpe espectacular. ¿Cuál fue este golpe espectacular? Bueno, pues lanzarse de lleno a la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal, digamos, preocupación de la ciudadanía? Bueno, sin duda alguna, es el resguardo de la seguridad, ¿no? Entonces, bajo esta lógica es que se opera en consecuencia, ¿no? Y se empiezan a llevar a cabo todos estos operativos conjuntos, ¿no? En el país, en Michoacán, ¿no? Fue el primero, pero además porque es la tierra de Felipe Calderón, pues en política no hay coincidencias, ¿no? En Baja California, ¿no? Este operativo también muy grande que se conoció como el operativo Tijuana, en Guerrero, en Chihuahua, que se conoció como el operativo Juárez, entre muchos otros, ¿no? También se crea la Plataforma México, ¿no? Que ha estado ahorita también en boca de todos. ¿Por qué? Porque el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era Genaro García Luna, ¿no? Que ahora es el enemigo público número uno porque tiene abiertos muchos procesos y bueno, ya le van a dar sentencia en los Estados Unidos, ¿no? Por corrupción, por abuso de autoridad, en fin, ¿no? Pero si algo bueno hizo García Luna, sin duda alguna, fue crear la Plataforma México. ¿Qué es la Plataforma México? Bueno, es el servicio digamos, de inteligencia más efectivo en el país, ¿no? Es un sistema de información e inteligencia que funciona a través del Sistema Único de Información Criminal, el famosísimo SUIC. ¿Qué hace este SUIC? Es una maravilla porque tiene más de 5.000 millones de registros, ¿no? De datos biométricos, de lectura de iris, hace minería de datos,
hace reconocimientos geoespaciales, en fin, es una plataforma muy completa, costó $4,000 millones. Tiene dos ubicaciones, una que pudieron ver en las noticias, que está en Constituyentes, donde está la Secretaría de Seguridad, y tiene otra que está donde está el cuartel más grande de la Guardia Nacional, que está en la continuación del periférico en Iztapalapa. Ambos son dos búnkers que se encuentran a 8 metros de profundidad, ¿no? Y de uno, digamos, si le pasara algo a uno de estos búnkers, se puede transportar toda la información en segundos al otro búnker, ¿no? Entonces, es fantástico. O sea, tenemos uno de los mayores sistemas de información e inteligencia en el mundo. Es muy eficaz. Nada más que, bueno, con varias cosas en nuestro país, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Y pues sí es una maravilla. Bueno, pues no es eficiente por una simple cuestión. El capital humano y administrativo, por supuesto, ¿no? Porque usted pida una información a Plataforma México y se vuelve una pesadilla, ¿no? Si un policía necesita pedir una información, ¿no?, que le resulte urgente, pues va a terminar metiéndose en una trampa administrativa horrible porque necesita la autorización del mando y el mando necesita pedir la autorización de otro mando y luego no les dan la información o se las dan a cuentagotas, en fin. Entonces, esto es lo que ha también hecho que la seguridad pública en nuestro país no se atienda de la manera en que se debe atender, porque se cuentan con las herramientas, sin duda alguna. Eso debemos tenerlo bien claro. Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo, pero los procesos administrativos, ¿no? Estas cuestiones de administración pública son las que nos han hecho, ¿no?, que no se lleve a cabo de manera perfecta, ¿no? Esto iba a tener interoperabilidad entre los 32 estados y los 1,250 municipios, ¿no? Y no se llevó a cabo porque en algunos municipios pues no había ni computadoras. No, pues ya está la computadora, bueno, pero no está la conexión. No, pues ya está la computadora y la conexión, sí, pero no está quien lo opere. Oiga, pues ya está quien lo opera, sí, pero hoy no vino. Entonces, estas son cuestiones que suenan muy ridículas porque son muy ciertas en el plano operativo real de la seguridad pública, ¿no? Pero bueno, valga decir que una de las cosas buenas que se hizo en el gobierno de Calderón en términos de seguridad fue la instalación de la plataforma México. Bueno, también se desaparece la Agencia Federal de Investigación, esta que decíamos que se había planteado que fuera como el FBI mexicano, y se transforma en la Policía Federal Ministerial, ¿no? Y también se sustituye a la Policía Federal Preventiva por la Policía Federal, y esto es muy importante, se integra al Consejo de Seguridad Pública, al Ejército y a la Marina, ¿no?, dentro de esta lógica de guerra contra el narcotráfico. Ahora, todos nos hacemos especulaciones, hay un montón de libros que explican las fallas que llevó a cabo Calderón. Vamos a resumirlas, ¿no? ¿Qué es lo que le faltó a la estrategia de Calderón? Bueno, a mí me parece que faltó claridad en la definición del problema, sin duda alguna, ¿no? O sea, que permeara a todo el país, ¿no? O sea, no hubo un diagnóstico adecuado, sin duda alguna, ¿no? Yo soy un defensor de que necesitamos contar con diagnósticos endémicos. Y grábense esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer diagnósticos generales y cada plan nacional, cada plan sectorial, en fin, tiene sus diagnósticos. Sí, pero parten de una generalidad. No lo hacen endémicos. ¿A qué me refiero con endémicos? Que sea propio de cada lugar donde se hacen. Es decir, no es la misma inseguridad que se vive en Tijuana a la que se vive en Chiapas, por ejemplo, ¿no? No es la misma inseguridad que se vive en el Distrito Federal a la que está en Morelos. Aunque estemos muy cerquita, aunque estemos muy lejos, o sea, podría parecer que es lo mismo, porque el problema es el mismo, ¿no? O sea, digamos que el problema más grande es el narcotráfico, pero no es lo mismo. Es decir, Tijuana, básicamente, Baja California es un desierto, ¿no? Chiapas es una selva. La orografía también te hace que las cuestiones de seguridad sean totalmente diferentes, pero también deberemos tener diagnósticos endémicos por cada municipio. Y si tenemos por cada municipio, también debemos tenerlo por cada, digamos, colonia. Y si lo tenemos por colonia, también por cada calle, porque lo hemos visto. No es lo mismo que vendan, no sé, haya una narcotienda en una calle y en la otra, ¿no? Y la otra sea totalmente transitable, buena, y la calle de atrás sea terriblemente espantosa, ¿no? Entonces, no hemos contado con estos diagnósticos endémicos, me parece que son
son muy importantes para llevarla a cabo. Por supuesto, esto cuesta muchos recursos humanos y cuesta muchos recursos financieros, pero bueno, creo que se deben llevar a cabo. Total que esto falló también en la administración de Calderón. Faltó claridad, ¿no? Y certeza en el establecimiento de objetivos y la capacidad para corregir la estrategia en el camino, ¿no? O sea, no hubo una colaboración entre autoridades estatales con la autoridad federal, ¿no? Y esto también respondió a cuestiones políticas, ¿no? Es decir, en estos municipios donde gobernaba el PAN, ¿no? Y en este libro de Trejo y Ley queda muy bien explicado. Sí, se les dieron recursos federales, se mandó al ejército, se proporcionó cuestiones operativas a la policía, en fin, pero por ejemplo, en gobiernos, en muchos, no en todos, pero en muchos del PRD, por ejemplo, los dejaron a su suerte, en muchos también del PRI, ¿no? Entonces, esta es la labor del académico, es la labor muy interesante y esto nos lleva, ¿no? A analizar de mejor manera cómo ha transitado las cuestiones de seguridad pública en el país, ¿no? Entonces, esta construcción, digamos, de marcos de colaboración y de cooperación, pues no se llevó a cabo, es decir, no hubo estos incentivos que se tuvieron que haber diseñado, ¿no? Antes de comenzar las hostilidades, ¿no? Ahora, tampoco se revisó la capacidad de fuego que tenía el narcotráfico, porque desde el 2000 con Fox para acá, hasta el 2006, tuvieron 6 años que les permitieron armarse, ¿no? O sea, antes, al menos los grupos de narcotraficantes, hasta los gobiernos del PRI, habían tenido como una cierta regulación, ¿no? Digamos que el Estado todavía mantenía, ya muy poco, pero todavía mantenía un cierto control. Cuando llega el cambio de gobierno, ¿no? Se pierde totalmente este control. Y entonces ahí sí el narcotráfico sube como la espuma, ¿no? Entonces, no hubo esta revisión de la capacidad de fuego, me parece, porque lo vimos, las matanzas como ocurrieron entonces y como ocurren ahora, son terribles, ¿no? Pero además, a mí me parece que el gobierno de Calderón hizo algo muy mal, que fue gritar a los cuatro vientos que iba a estar esta guerra contra el narcotráfico. Es decir, cuando en la toma de posición de Calderón y se va al Auditorio Nacional y lanza esta guerra contra el narcotráfico, bueno, es un error táctico bastante grande, porque le estás alertando a los grupos del crimen organizado que vas a lanzar una ofensiva contra ellos. ¿Qué hacen los grupos del narcotráfico? Bueno, se preparan para tal ofensiva, ¿no? Se arman, tienen entrenamiento, en fin, ¿no? Se pierde el factor sorpresa que debe tener toda operatividad en contra de grupos que están en contra de la seguridad pública, en contra del Estado, en fin, ¿no? Entonces, bueno, se diluye este factor sorpresa. En el caso específico de Peña Nieto, se crea la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, como lo decía hace un segundito, ¿no? Se desaparece a la Secretaría de Seguridad Pública y se regresa el mando, ¿no? A la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y se crea dentro también de la Policía Federal la séptima división correspondiente a la Gendarmería Nacional, que también tenía formación militar. Ahora, cabe decir qué hace la Gendarmería, porque creo que hay una también confusión sobre qué hace la Gendarmería, si es igual que la Guardia Nacional o si es igual que la Policía Federal, en fin, ¿no? Y la verdad es que lo de la Gendarmería es muy sencillo. Es un modelo basado en el modelo francés y el modelo español, un poco a la usanza también de la Guardia Nacional, pero es una digamos, corporación dedicada a la atención de municipios y zonas alejadas, ¿no? Estos poblados, rancherías, en fin, ¿no? Pero esta gendarmería no pasó de 5,000 efectivos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si la Guardia Nacional ahorita tiene 120,000 efectivos y se la ve complicada, imagínense la gendarmería que solo contó con 5,000 efectivos, ¿no? Bueno, entre otras cosas, también se aprueba por el Congreso la Ley de Seguridad Interior. Y esto fue terrible porque permite la intervención del Ejército y la Marina en diferentes zonas de conflicto. Por esta ley atentaba contra una multiplicidad de derechos fundamentales de los ciudadanos, como que como el derecho, por ejemplo, a manifestarnos, ¿no? En marchas,
¿no? Y le otorgaba al ejército, ¿no? A la marina, en fin, intervenir sin más argumento que ser uno considerado sedicioso. Es decir, estas marchas que se llevan, por ejemplo, por el Día de Reivindicación de Derechos, las feministas, en fin, podía llegar el ejército y decir, todos ustedes tienen prohibido marchar porque se les ha considerado como sediciosos, vote, ¿no? Así era la ley, si la pueden leer, creó mucha confusión y creó mucha alteración dentro de la sociedad civil. Cuando empieza el gobierno de López Obrador, es la primera de las primeras leyes que se derogan, ¿no? Pero, bueno, permitía actuar sin llevar a cabo una orden de investigación, ¿no? De interferencia de comunicaciones, en fin, ¿no? Bueno, el cuarto modelo, que es el que nos ocupa en estos momentos, porque es el que estamos experimentando, si bien podemos decir, claro, es una continuidad de este modelo anterior, del tercero, hay una diferencia, tiene una diferencia clara. ¿Por qué? Porque ahora incorpora un marco jurídico que norma la intervención y la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ahí está. ¿Por qué? Porque se reforma el artículo 21 constitucional que da origen a la Guardia Nacional, pero también se lleva a cabo la generación del tan mencionado artículo quinto transitorio en materia precisamente de Guardia Nacional y que se encuentra sustentado en diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este artículo quinto transitorio le confiere a las Fuerzas Armadas una participación, como lo dice el quinto transitorio, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial. Es decir, va a legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas mediante un marco legal regulatorio, ¿no? En labores de seguridad pública para el combate a los grupos criminales en nuestro país, ¿no? Y este es el con el que no se contaba y que las Fuerzas Armadas, desde los tiempos de Cedillo, ¿no? En el primer modelo, el modelo policial, solicitaban los mismos secretarios de la defensa habían solicitado siempre el contar con un marco regulatorio para poder llevar a cabo estas labores de seguridad pública. Y conste, tampoco es excusa para los militares, pero todos los comandantes, digamos, los generales, habían pedido esto porque ellos siempre han dicho, no es nuestra labor llevar a cabo cuestiones de seguridad pública en el país, ¿no? Bueno, pues en este modelo que estamos viviendo, tenemos la creación de la Guardia Nacional, ¿no? En sustitución de la Policía Federal, que contaba con algo así como 21,000 elementos, más o menos, ¿no? Y que era el cuerpo civil encargado de la seguridad pública en el país. Bueno, ahora está la Guardia Nacional, que es, como decíamos, ¿no? De formación híbrida, porque en principio se forma con elementos de las policías militares y la policía naval, y luego se abre la convocatoria para población civil, ¿no? Y está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, se le quita la facultad a la Secretaría de Gobernación, como se tenía en el gobierno de Peña Nieto, de llevar a cabo las labores de seguridad pública y se vuelve a crear una secretaría exprofeso para eso, ¿no? Y esta secretaría, bueno, tiene a su mando a la Guardia Nacional que, ojo, al menos en el papel, depende de un organismo civil, igual que el Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el tan temido y tan hablado CISEN, ¿no? Bueno, entonces el Centro Nacional de Inteligencia también depende de un organismo civil, aunque esté, digamos, dirigido por un militar en funciones, ¿no? Entonces, una vez, digamos, revisado estos cuatro modelos de seguridad, la pregunta es si nos encontramos ante un escenario o no de militarización de la seguridad pública, ¿no? Que es lo que todo mundo habla y de lo que, digamos, tenemos esta no claridad conceptual entre militarización y militarismo, ¿no? Pero escuchan en todos lados.
analistas, periodistas, sociedad civil, hablan de esta militarización, ¿no? De la seguridad pública. Entonces, miren, yo creo que desde un sentido estrictamente académico, ¿no? Y una deóntica jurídica, ¿no? Es decir, la descripción de las normas jurídicas, ¿no? La definición, las cuestiones perspectivas que obligan o prohíben y esas normas atributivas, ¿no? Las que permiten hacer cosas. Bueno, yo creo que desde este punto de vista no tenemos una militarización de la seguridad pública, porque al menos en el papel, ¿no? Es decir, en esta serie de normativas, ¿no? La Constitución, las leyes secundarias, la resolución de la Suprema Corte, se cuenta con una institución creada expreso para resguardar la seguridad pública, ¿no? Mientras el ejército coadyuva en estas tareas, ¿no? En tanto la Guardia Nacional, como bien lo dice el quinto transitorio, termina por fortalecerse, ¿no? En todo caso, si la Guardia Nacional hubiera pasado al mando total de la Sedena, que es lo que se pretendía, ¿no? Hasta el año pasado, podríamos hablar, bueno, no, en realidad en sentido estricto este año, ¿no? Podríamos hablar en sentido estricto, sí, de una militarización de la seguridad pública, ¿no? Ya que sería llevada a cabo en su totalidad por un cuerpo militar realizando labores que corresponden a la esfera civil, ¿no? Pero si lo vemos desde otra perspectiva, porque también es nuestra obligación ver las diferentes perspectivas, y lo vemos en un sentido laxo, y bueno, no digan que se los dije yo, en todo caso sí podemos argumentar que nos encontramos ante una militarización, sí, pero una militarización institucional de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas adoptan este papel, ¿no? Preponderante en el ejercicio de labores de seguridad pública, pero apoyados para tal fin en una serie de normativas que le otorgan legalidad a su accionar, ¿no? Así como en la constitución de una institución de seguridad pública civil, aunque sea de carácter híbrido, pero civil a final de cuentas, ¿no? Que es la Guardia Nacional, ¿no? Muchas gracias, doctor, por tan excelente explicación. Oportuno la diferenciación entre la militarización y militarismo, así como también incorpora esta visión de los modelos policiales que nos ayudan a comprender pues, la transición histórica que hemos tenido de la seguridad pública en nuestro país y pues los rumbos que han ido tomando y hacia dónde vamos en materia de esta disciplina, digamos, de la seguridad pública. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a concluir. Tenemos otra actividad.